Pues yo creo que lo primero que tenemos que entender es que los mandamientos de Dios rara vez son convenientes. ¿Okay? El Señor el Señor nos da mandamientos para obtener gozo, no para obtener diversión ni comodidad. Cualquier mandamiento que tú lo veas requiere un esfuerzo. Y como todo, si tú pides por paciencia, no vas a tener paciencia ante los problemas. Vas a tener muchos problemas que vas a desarrollar la paciencia. Y los mandamientos son para ayudarnos a desarrollar cualidades que nos hacen más parecidos a nuestro Padre Celestial. Entonces, si estás teniendo problemas para entender o obedecer un mandamiento, primero entiende que Dios ve el panorama desde una cámara con dron, así desde arriba, y ve más para allá, más para acá, para este lado y para el otro. Y nosotros desde tierra tenemos una visión limitada. Entonces, primero eso. Y segundo, piensa qué bendiciones desea el Señor que recibas a través de ese mandamiento. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Desde el inicio de la restauración, Dios ha guiado su iglesia mediante la revelación. A lo largo del tiempo, algunas de estas revelaciones han traído algunos ajustes importantes, como el fin del matrimonio plural o la ampliación de las bendiciones del sacerdocio para todas las razas. Estos cambios muestran que la iglesia es verdadera y viviente, dirigida por un Dios que sigue hablando hoy en día a sus hijos. Aunque las verdades eternas no cambien, nuestra comprensión sí puede profundizarse. Por esto, los artículos de fe nos recuerdan que Dios ha revelado, revela y seguirá revelando cosas grandes e importantes para su reino. Así es. Muchísimas gracias, Damara, por esa súper introducción y bienvenido a todos ustedes a esta clase de Ven, síguelo, una reseña y un enfoque práctico de las Escrituras que abarca del 8 al 14 de diciembre. Ya huele a Navidad, Damara. Ya, el episodio 50, Adrián, ya. 2 episodios nada más. 2 episodios más y comenzamos. Y bueno, gracias por acompañarnos y queremos invitarles a cada uno de ustedes a que, además de escucharnos cada semana, puedan por favor leer en sus casas de manera individual y también de manera familiar, y aprovechemos estas épocas navideñas para acercarnos más al Salvador y más a nuestra familia a través del estudio inspirado de Ven, sígueme, el programa oficial de la iglesia, Damara. Así es, Adrián, como dices, vamos a hablar un poco sobre la revelación, pero sin embargo es importante que nosotros podamos buscar esa revelación por nosotros mismos para guiar nuestras vidas. Entonces es sumamente importante que podamos estudiar nosotros o llevar nuestro estudio individual, ¿no? De Ven, sígueme. Así es, Damara. Y pues vamos a empezar de lleno con los artículos de fe, que es la parte que yo escogí para poder explicarla. Y hay manuales, Damara, que nos enseñan cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de llevar a cabo las reglas de la iglesia, como el manual general. Hay también documentos que explican probablemente una religión. Pero hay pocos documentos que nos explican cómo debemos de llevar a cabo nuestra vida, cómo debemos de comportarnos y en qué es lo que creemos. Los artículos de fe entran en esta segunda categoría. José Smith los escribió en 1842 en una carta. No era dirigida a los miembros, pero sin embargo, alguien le preguntó, oye, ¿quiénes son ustedes? ¿Y cómo viven? Y ahí está la clave de los artículos de fe. ¿Cómo vivimos los miembros de la iglesia en base a nuestras creencias? Y hoy quiero mostrarte cómo esos artículos de fe no solamente es algo que nos debemos de aprender para bautizarnos y pasar la entrevista del obispo, o algo que nos aprendemos para recitar en la primaria, pero algo que nos vuelven la religión práctica, fuerza directa y aprender que es una revelación viva. Hoy en día, todavía en el 2025, pues más de 100 años que se llevó a cabo esta revelación. Y voy a tocar algunos artículos de fe, no vamos a verlos todos por cuestión de tiempo, pero cada uno de nosotros puede hacer un análisis esta semana en su casa, en su estudio personal. Y me gusta mucho empezar hablando de la confusión acerca de la identidad de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Trinidad. José Smith declaró: nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre,
coma, Ajá. en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Es decir, en 1800 y cacho, esta figura estaba compuesta místicamente por 3 personas encarnadas en un solo ente y bla, O un se chorro de creía, cosas. se tenía el pensamiento. Ese era el pensamiento que se tenía. Y José Smith dice, no, son personajes de carne y hueso. Dios el Padre, Jesucristo, y pues el Espíritu Santo no tiene carne ni hueso, pero es un personaje separado. Todo empezaba aquí, con esta visión maravillosa que él recibió de joven y que aún años después seguía sosteniendo. Y lo importante de esto es que si tú no tienes clara la personalidad de tu Padre Celestial o de la deidad que sigues o que adoras, ¿cómo puedes entonces saber cómo regirte hacia ella? ¿Ok? Si sabes que ese Dios o ese ente o ese ser supremo que adoras es un Padre real, entiendes entonces que eres su hijo. Si sabes que Cristo es un Salvador real y es tu hermano, entiendes el amor también de una familia. Y si sabes también que el Espíritu Santo puede hablarte, puede corregirte, puede aconsejarte, entonces tienes la fórmula secreta a toda voz de cómo pedir ayuda y cómo recibirla a través de nuestro Padre Celestial. Y me gusta mucho una cita del Elder Boyd K. Packer que decía: la doctrina verdadera, entendida, cambia actitudes y comportamientos. Entonces, yo creo que el estudiar los artículos de fe es un básico de la canasta espiritual y de enseñanzas que debemos de, como padres, estar analizando constantemente con nuestros hijos. Tengo un muy buen amigo, el obispo Ayala, aquí de un barrio en Hermosillo. Y hace muchos años, él es padre de, creo que de 5 o 6 hijos. Y todos son maravillosos sus hijos. Y siendo yo un padre joven también, todavía soy padre joven, pero con hijos más chiquitos, sí. Él me decía: Adrián, las noches de hogar a veces duran 5 minutos, porque es el tiempo de atención. Y entonces yo en ese momento, por un tiempo, compartía con mis hijos los artículos de fe, 30 segundos nada más, y vámonos recio. ¿Okay? Y yo viendo a sus hijos de mi hermano Ayala, de mi obispo Ayala, veo cómo esos 5 o 10 minutos también que él hacía han rendido frutos. Entonces, si no sabemos cómo enseñar a nuestros hijos, podemos enseñarle los artículos de fe sin necesidad de profundizar mucho, porque van a ayudarles a entender y cambiar actitudes y comportamientos. Y qué mejor que conocer la personalidad de nuestro Padre Celestial. ¿Okay? El artículo de fe número 3, por ejemplo, dice: por el poder de la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse. Y entonces hay una palabra clave ahí: mediante la obediencia. ¿Okay? No es algo garantizado ya, que sin importar cómo nos comportemos, tenemos que obedecer para poder aplicar la expiación en nuestra vida. La expiación, Damara, no es un colchón donde podemos caer cómodamente. Es un motor que nos impulsa. Es dirección, es fuerza a nuestras decisiones que podemos tomar cuando nos equivocamos. Y eso para mí es muy importante. El profeta Dallin H. Oaks, siendo miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó: la expiación no solo nos limpia, nos perfecciona. Y ese perfeccionamiento requiere esfuerzo. Así es que cuando nosotros estemos en el tráfico y estemos peleándonos, cuando estemos enojados con alguien más, no pasa. Debemos de hacer del pedir perdón, del disculparnos, un hábito y obedecer, aunque no tengamos ganas, ¿no? Y eso significa para mí vivir este artículo de fe número 3. El artículo de fe número 4 nos muestra el proceso diario del discipulado de Jesucristo: fe y arrepentimiento, aunado al bautismo. Oye, pero ¿cómo puedo aplicar un bautismo constantemente en mi vida? Haciendo la obra en el templo. Participando de los sacramentos. Claro, cada semana. Cada semana. Y aplicando la expiación en mi vida. Uh-huh. Y por último, el Espíritu Santo. Y yo creo que si tienes fe, te arrepientes y constantemente estás participando de los sacramentos, eres digno de poder recibir el Espíritu Santo. Esto no es una teoría, Damara.
Esto es una rutina espiritual, diaria, 2 o 3 veces. ¿Okay? Y de ahí me voy a brincar hasta el artículo de fe número 8. Ok, me parece bien. El artículo de fe número 8 dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y dice, y que, que la Biblia y que también el libro de Mormón es la palabra de Dios. Si tú te haces amigo de las escrituras a diario, las consultas, vas a poder darte cuenta de las verdades eternas y va a ser un recordatorio constante. Por eso a nuestros jóvenes de seminario se les pide que vayan todos los días, que estén en contacto con las escrituras para generar un hábito. Y cuando tenemos ese hábito, automáticamente pasan las cosas. Adrián, me gusta este artículo de fe porque dice específicamente hasta donde está traducida correctamente la Biblia, ¿no? Y me parece muy importante porque el próximo año vamos a estar estudiando la Biblia. Y qué importante saber que si bien es un libro sagrado, puede haber sido alterado con el tiempo, ¿no? Obviamente que es lo que sabemos como miembros de la iglesia. Y la iglesia proporciona las verdades que... Así es. Que tenemos correctamente por la revelación, ¿no? Y curiosamente, Damara, en la próxima temporada vamos a empezar con La Perla de Gran Precio junto con Génesis, ¿no? Sí. Entonces ya estamos dando ahí spoilers sí. para la próxima temporada. Y bueno, el artículo de fe número 9 también es muy controversial en su momento. Porque la mayoría de la comunidad cristiana piensa que Dios habló en el Génesis y dejó de hablar en el Apocalipsis. Uh-huh. Sin embargo, el artículo de fe número 9 nos enseña que Dios sigue hablando. Creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos. Estaba estudiando, Damara, y ahorita vas a ver tú la declaración oficial 1 y 2, pero en la semana estuve estudiando el discurso de L. Rasband acerca de la proclamación, un discurso que él mencionó, que él dio en una conferencia general, y mencionaba cómo en el momento en que él hablaba de la familia, que la declaración hablaba de la proclamación de la familia, hablaba del matrimonio entre el hombre y la mujer y todo esto. En su momento muchos miembros dijeron, pues sí. Me suena muy obvio, pero unos cuantos años después hizo todo sentido. Y eso es lo importante de entender que Dios sigue hablando. Cosas que a lo mejor no entendemos el por qué y decimos, obvio, pero más adelante se dará el por qué y nuestro entendimiento lo podrá... Me suena mucho, Adrián. O sea, me identifico muy bien con lo que estás diciendo porque hasta hace poco, pues yo crecí en la iglesia y crecí sabiendo que la Trinidad son personas diferentes, que el Señor revela que hay un profeta actualmente. Y hace poco, platicando con alguien de otra denominación religiosa, me decía que no, que ya... Y yo, oh, wow, qué importante es que podamos decirle a los demás que creemos que realmente el Señor sigue guiándonos. Sería, bueno, para mí suena ilógico, que decir que el Padre Celestial me ama, pero que no ve por mí actualmente. Pero no te habla. Pero no me habla, exacto. Entonces, yo no imagino a mi mamá diciendo, bueno... ¿Cómo me va a decir que me ama si no tiene comunicación conmigo, verdad? Claro, de hecho, un signo de violencia doméstica es no hablar. Ajá, sí, ya es bullying, Fíjate que precisamente también hablaba yo con un compañero y me decía, no, Dios ya habló. Y todo viene en la Biblia. Y le digo, bueno, en la Biblia viene cómo podemos ayudar a nuestros hijos que tienen adicciones al teléfono. O podemos ver los efectos, cómo podemos ayudar a las personas que no pueden salir de las redes sociales. Y claro que podemos encontrar ejemplos que los podemos adaptar. Pero Dios hoy en día nos habla en cuanto a esos problemas. Así y bueno, es. Damara, el artículo de fe 11 y 12 para mí son muy importantes y más en esta época. Durante los últimos 15 años, el mundo ha vivido algo muy importante, que es el cambio de partidos políticos en el poder. Tanto en Estados Unidos como en México y Latinoamérica, la izquierda gobierna, la derecha gobierna, primero es un color, luego es otro color. Y nosotros como miembros de la iglesia debemos de estar involucrados en la política, pero siempre desde el respeto y desde el amor. Y el artículo de fe 11 y 12 dice, adorar a Dios no te da permiso de ser un mal ciudadano. Estamos sujetos a reyes, gobernantes, ¿ok? Y entonces, cuando nosotros entendemos esto,
entendemos que tenemos derecho a votar y a participar. manifestarnos, pero nunca a través de la descalificación, Violencia. ni de la violencia, ni de la grosería. En una época en donde todos somos influencers porque tenemos una cámara y Sí. publicamos. Y influencer significa que influyes. Y puedes influir en 1 o en 1,000,000, pero al final de cuentas influyes. Ujú. Debemos de manifestarnos en el mundo mediante el respeto. Claro, ¿no te gusta algo? Manifiéstalo, pero con respeto. Oye, ¿Ok? Adrián, perdón, discúlpame. Y ahí influye mucho el último artículo de fe, donde nos da un modelo de vida sumamente importante, ¿no? Pero quería agregar, Adrián, que yo estaba leyendo la historia de la iglesia, que los artículos de fe, cuando José Smith los escribió para este periódico o este hermano en esta carta, él tenía poco de haber sido nombrado alcalde de Nabú. Y me encanta que él resalta esto de las leyes, porque él estaba siendo el líder no solo religioso, sino que ya era para la ciudadanía, ¿no? De Así Nabú. es. Entonces, ¿qué importancia tiene el hecho de que podamos vivir el evangelio y que no lo vivamos solamente en nuestros hogares y lo transmitamos a la sociedad, ¿no? Así es. Y un José Smith que es perseguido por el gobierno. Ay, sí. Un José Smith que el gobernador tiene una persecución ante él diciendo, obedezcamos a nuestros Ujú. líderes políticos, líderes de gobierno. Y precisamente el artículo de fe número 13, Damara, ya para tratar de cerrar esa parte. de cerrar esta parte de los 13 artículos, nos invita a vivir un estándar más alto de vida. Yo creo que todos podemos, cuando creas que ya alcanzaste la exaltación, lee el artículo de fe número 13 y te vas a dar cuenta que te falta todavía. Si hay algo bello, virtuoso o bello, o de buena reputación, a eso aspiramos. Y suena muy bonito, parece poesía, parece como una canción, pero más que literatura, esto es un llamado. Es un llamado a aspirar a lo mejor porque seguimos al mejor, seguimos a Cristo. ¿Ok? Entonces, pues para mí, yo creo que esos artículos de fe deben de ser de aplicación diaria y tengo un par de ideas para las personas que nos están escuchando. Lo primero, te recomiendo que escojas 2 artículos de fe por día y los estudies, los memorices y trates de aplicarlos en tu vida. También puedes explicar a tus hijos o tratar de explicar en 60 segundos cómo aplicarlos en tu vida. Y creo que podemos siempre preguntarle al Señor cuál de este artículo de fe necesito estudiar y recordar para poder mejorar mi vida. ¿Ok? Y pues, Damara, después de repasar estas verdades eternas, tan claras, quiero escucharte. ¿Cuál artículo de fe crees tú que el Espíritu te está invitando a que vivas con más intensidad en esta etapa de tu vida? Claro. Fíjate que yo lo que hice para estudiar, seccioné yo los artículos de fe, donde nos enseñan cómo guiar nuestra vida, que podamos tomar decisiones. Y hay una parte de los artículos de fe que habla sobre la obra misional, ¿no? Que Israel va a ser recogido desde todas las partes de la tierra. Y creo que me falta un poco más animarme abiertamente y claramente o esforzarme un poquito más, como tú me preguntabas, para poder hacer esto. Siento que a veces todavía como tenemos un poquito de miedo, y me gusta esta... Yo lo sentí más bien como una invitación, Adrián. Excelente. Adrián, cuando yo estaba estudiando esta parte, me gustó mucho que uno aprende los artículos de fe como de memoria, ¿no? Y de adulto medio se pierden algunas veces cuando nos preguntan, pero al leerlos, al estudiar, me gustó mucho una frase que nos decían donde que no es necesario que los aprendamos, sino más bien los entendamos. Y yo creo que esa es bueno, podemos aprender primeramente memorizándolos, ¿no? Pero no solamente son palabras que llevan un trasfondo y que, como tú bien invitabas, si nosotros nos esforzamos por aprenderlos, y me encantó tu invitación, si yo me esfuerzo por entender mejor los artículos de fe, creo que eso va a llevarnos mucho más lejos. Y eso no nos va a perder. Hay un relato no me acuerdo de quién era el discurso, Adrián, no sé si te logres acordarte allí, no sé si de nuestro profeta Ox, donde decía que cuando era pequeño tenían que aprenderse los
los artículos de fe. Entonces, la maestra les propuso ir a algún lugar para memorizarlos o tener la prueba final, ¿no? Entonces, ellos propusieron un lugar a un lado de la presa, en un lugar alto, y ellos como niños sin pensar que su maestra era avanzada de edad, que se le iba a hacer dificultoso para ella subir hasta ese lugar. La maestra se esforzó por hacerlo. Tardaron mucho para volver y cuando ellos volvían, los policías los encontraron porque la presidenta pensó que iban a tener dificultades, entonces pensó que se habían perdido. Y me gusta esta analogía, Adrián, porque yo sé sin ninguna duda que si enseñamos a nuestros hijos y nosotros mismos aprendemos, como hijos de nuestro Padre Celestial, llevamos esta guía de los artículos de fe, no los vamos a perder en ningún momento, ¿no? Y para mí eso fue como que me voló la cabeza y me tocó el corazón, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso y el artículo de fe número 9, Adrián, no sé si te gustaría leerlo para mí otra vez. O si te lo sabes de memoria, tu buena memoria. Dice el artículo de fe número 9, creemos todo lo que Dios ha revelado. Uh-huh. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela. Y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino. Así es. Sumamente importante, hermanos, que podamos comprender esta gran verdad. El Señor nos sigue hablando. Ya decíamos ahorita que, bueno, para mí fue así como me voló también la cabeza el saber que muchas personas piensan así como tú nos platicabas, que ya el Señor habló. Pero en realidad Él sigue hablando y parte de esos ejemplos son lo que es... disculpe. Las declaraciones oficiales 1 y 2. Adrián, ¿recuerdas de qué tratan estas dos declaraciones oficiales de la iglesia? A ver, platícanos, Damara. Uno habla sobre la anulación, bueno, ¿cuál es la palabra? Donde se cancela. se cancela la poligamia. La poligamia, ¿sí? Y el otro es la extensión de las bendiciones del sacerdocio a los hermanos de raza afroamericana específicamente, porque yo imaginaba... Los hermanos de color, de piel oscura. Pero sabes, Adrián, que hermanos de las islas también tenían color, pero específicamente la revelación era para los que tenían descendencia africana. Okay. Entonces yo estaba así como, tenía ese conocimiento para los de raza de color, ¿no? Pero en realidad era específicamente, y llegó un momento en la iglesia en tendrías que presentar tu genealogía de dónde venías para poder tener acceso a las bendiciones del sacerdocio. Son cosas y datos curiosísimos que me gustan, pero Adrián, poniéndonos en el lugar de estos hermanos, sería difícil para nosotros entender esto. Que no estamos... Yo creo que sí, sería difícil. Nuestros hermanos de raza afroamericana, pues en ese tiempo había movimientos civiles muy fuertes en Estados Unidos, donde ellos estaban tratando de obtener derecho de igualdad en muchos derechos civiles básicos. Había muchos movimientos de manifestaciones y todo esto. Entonces, yo creo que el Señor no es ajeno al sufrimiento y el dolor que ellos estaban teniendo y el esfuerzo que tenían por la igualdad. Entonces, definitivamente, esta revelación llega en el momento adecuado. Así es. Para hacerles saber que también son hijos de Dios y que también tienen ese privilegio. Así es. Cuando José Smith dirigía la iglesia y él todavía vivía, habían hermanos de color que tenían todavía el sacerdocio, pero cuando le tocó dirigir la iglesia a Brigham Young, todavía en sus primeros años los hermanos recibían el sacerdocio, pero llegó un momento en la revelación en la que ya no se le permitió más tenerlo. Y él mismo dio la promesa de que algún día ellos volverían a tener esta gran bendición. Y se cumplió en el año de 1960, 70 y... por ahí. Y me gusta porque el Señor sin duda cumple sus promesas, Adrián. Y me gusta mucho esta parte. Pero volviendo a la declaración oficial número 1, que habla sobre el matrimonio plural. Me encanta porque la declaración habla sobre algo que se estableció para la iglesia, donde se dijo que ya no se iba a seguir más. 1978. 78, gracias, Adrián.
donde se dijo que ya no se iba a haber más matrimonios plurales, pero el cuarto presidente de la iglesia, estaba declarando que por favor los miembros de la iglesia ya no siguieran esto. Y él le estaba diciendo al mundo, porque esa es una declaración oficial para el mundo. Estamos en la declaración oficial número 1. Sí, volviendo a ella, ¿no? Entonces, me gusta porque... Sí, la declaración oficial número 1 se dio en otro tiempo, ¿no? Sí, claro. Se dio en el año de 1880. Uh-huh. Y bueno, para 1890 se reafirmó esta parte, ¿no? Donde el presidente Wilford Woodruff declara a los miembros de la iglesia que esta ya no se sigue, y al mundo también lo declara, ¿no? Entonces es sumamente importante que podamos entender esta parte, porque es una parte, creo, de la historia de la iglesia muy importante. Y para mí destaca obediencia entre los miembros de la iglesia, para lo que el Señor desea de nosotros. Entonces, después de la declaración oficial, hay unas palabras que me suenan mucho y razonan mucho para nosotros como miembros de la iglesia. Habrían muchas cosas en juego. Si el Señor hubiera decidido, dice el presidente, si el Señor hubiera decidido que se siguiera con esa ley, aunque rompieran las leyes del mundo, o de las leyes mortales, por decirlo así, y él tuviera que ir a la cárcel, él lo hubiera hecho. Pero sin embargo, el Señor reveló en ese momento que tenía que cambiar esta norma que seguían los miembros de la iglesia, como lo era la poligamia, ¿no? Entonces, el privilegio de tener la iglesia... en realidad es matrimonio plural. Matrimonio plural. Hay diferencia entre la poligamia y el matrimonio plural. Tienes toda la razón, exactamente. Entonces, qué importante es que podamos estar atentos a la revelación que da el Señor actualmente, ¿no? Porque si bien a lo mejor pudieron equivocarse algunos hermanos, no estaban atentos a lo que el Señor estaba hablando a ellos por medio de sus profetas, ¿no? Entonces, Adrián, ¿qué le recomendarías a alguien que está teniendo problemas para aceptar lo que el Señor está pidiéndonos por medio de sus profetas, o que no lo puede entender claramente, o si tú mismo no lo entendieras, ¿qué podríamos hacer? Pues yo creo que lo primero que tenemos que entender es que los mandamientos de Dios rara vez son convenientes. Sí. ¿Okay? El Señor el Señor nos da mandamientos para obtener gozo, no para obtener diversión ni comodidad. Uh-huh. Cualquier mandamiento que tú lo veas requiere un esfuerzo. Y como todo, si tú pides por paciencia, no vas a tener paciencia ante los problemas. Vas a tener muchos problemas que vas a desarrollar la paciencia. Y los mandamientos son para ayudarnos a desarrollar cualidades que nos hacen más parecidos a nuestro Padre Celestial. Entonces, si estás teniendo problemas para entender o obedecer un mandamiento, primero entiende que Dios ve el panorama desde una cámara con dron, así desde arriba, y ve más para allá, más para acá, para este lado y para el otro. Y nosotros desde tierra tenemos una visión limitada. Entonces, primero eso. Y segundo, piensa qué bendiciones desea el Señor que recibas a través de ese mandamiento. Claro. Me gusta, Adrián, una de las historias que viene en la lección, que cuando se estaba por bendecir ¿cuál es la palabra? Del templo. Dedicar el templo. Cuando se estaba por dedicar el templo de Brasil, donde habían muchos hermanos de descendencia africana, ellos mismos pusieron de su esfuerzo para que el templo se construyera. Y ellos valientemente dijeron, aunque yo no pueda tener las bendiciones del templo por medio del sacerdocio. Pero ya te brincaste la declaración oficial 2. Sí. Okay, espérame. Perdón. Vamos por partes. Ok, me parece perfecto, Adrián. ¿Querías agregar Empezamos con la número 2, no hay problema. Gracias, Adrián. Hablando de la declaración número 2, donde habla sobre la extensión del sacerdocio para los hermanos de descendencia africana, de otras razas. Me encanta el hecho que los hermanos estaban sumamente conscientes de que aunque ellos no iban a tener las bendiciones de ese templo, ellos querían obedecer al Padre, ¿no? Y entonces conmovió esto a los líderes y destaca que profeta tras profeta
oraba al Señor para saber si el Señor ya iba a abrir otra vez las bendiciones. Pero no llegaba. Hasta ese momento, en 1976, me decías, Adrián, donde el profeta de nuevo habla con el Señor y les permite poder tener las bendiciones. Yo no había entendido la totalidad de las cosas que se perdían los hermanos al no tener esta bendición del sacerdocio. Por lo tanto, ellos no podían... no sé si en la misión podían salir, pero las bendiciones del templo no podían. Sí podían ir a la misión, pero no podían actuar por medio del sacerdocio, ¿no? Entonces, qué importancia. Y para mí esto, Adrián, me demuestra una gran prueba de fe para ellos. Como miembros de la iglesia de otra raza, donde ya no se les permitía tener, porque con José Smith sí lo tenían, que ellos siguieran firmes en el evangelio, creo que fue una prueba muy grande de fe. Porque muchos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Yo no tengo... me discriminan, por decirlo así, y me retiro de la iglesia. Pero muchos miembros de la iglesia de descendencia afroamericana decidieron fielmente seguir con humildad al Señor y a su iglesia, aunque no tuvieran todas las bendiciones que el Señor les prometía. Y creo que esa es una gran enseñanza para mí en lo personal, que si no logramos entender todas las cosas que el Señor pide, que sigamos con humildad lo que Él desea que traiga para nuestras vidas, ¿no? Claro. Damara, algo muy impresionante que leyendo un poquito la Declaración Oficial 2, claro. Y yo en este momento de mi vida estoy leyendo un libro que se llama David y Goliat, de Michael Clackwood. Y David y Goliat no es religioso, pero habla cómo nuestros problemas o nuestras desventajas, como las tenía David, se pueden convertir en ventajas. Y habla mucho de 1970 en Estados Unidos, como nuestros hermanos afroamericanos o de color batallaron e lucharon ante las adversidades. En ese tiempo en Estados Unidos, que es donde se lleva a cabo este movimiento, había movimientos racistas que impedían a los hombres de color asistir a las mismas universidades, subirse al mismo camión y... El mismo baño. El mismo baño, el agua. No podían hablar en la corte de justicia. Había un sinfín de cosas que, aunque no eran legales, o sea, ante la Constitución, ante la Constitución americana, todo el ser humano es igual, pero en la práctica era muy diferente. Entonces, en medio de este ambiente, el Señor habla a sus líderes y dice, claro, los hombres de color también reciben el sacerdocio. Ha llegado el día largamente prometido. Dice, ok, entonces yo nada más quiero platicarte de 3 personas, sí, de color que en la historia de la iglesia pues tienen su lugar guardado. Lo tengo apuntado porque pues sí, no quiero equivocarme. Jane Elizabeth Manning James. Ella fue una de las primeras mujeres negras en la iglesia y ella no recibió las bendiciones del templo en la vida, pero nunca dejó la iglesia. Y tiene una cita ella que dice, sé que el evangelio es verdadero, aunque no entienda todo aún. ¿Okay? Imagínate ser parte de una iglesia en donde no puedas recibir las bendiciones eternas, pero tu fe entiende que algún día las podrás recibir. Glenn Flake, él era un esclavo, pero fue pionero y fue constructor. Él caminó hasta Utah con la fe que Dios lo veía. ¿Okay? Y él dice, Dios me ve cuando nadie más en esta nación me ve. ¿Okay? Y por último te voy a contar de Joseph W. Johnson. Él predicó el evangelio sin haberse podido bautizar. Y cuando llegó la revelación, él dijo, este día es la prueba de que Dios siempre estuvo al mando. ¿Okay? Wow. Estos santos confiaron sin ver. Y su fe literalmente preparó el milagro de Damara. Ellos seguían Proverbios 3:5 que dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sin ninguna duda ellos
seguían lo que el Señor tenía preparado para ellos, aunque nos conveniera o no nos conveniera, ¿no? Como tú decías. Y creo que cuando decidimos seguir al Señor ciegamente, las bendiciones del Padre llegan a nuestras vidas, o a lo mejor no en nuestras vidas, pero en algún momento, ¿no? Para nuestros seres queridos. Alguna vez escuché que las declaraciones oficiales o las proclamaciones son respuestas políticas de nuestros líderes. Y yo digo, sí, pero no en el sentido de quedar bien con el gobierno, sino en el sentido de que Dios nos habla hoy en día y manifiesta su voluntad ante las situaciones de los santos hoy. Así es. Fíjate, Adrián, que estudiando la proclamación, spoiler, uno de los líderes nos dice que precisamente el matrimonio es una institución donde se inicia la sociedad de nuestras leyes aquí en lo civil, en la tierra. Pero lejos de eso, es un mandamiento de Dios. Entonces, como bien lo dices, pues también los artículos de fe y las declaraciones oficiales tienen que ver con política aquí en la tierra. Sin duda son mandamientos del Señor que nos ayudan a vivir una vida más feliz aquí en la tierra, sin duda. Adrián, gracias por tu aportación en este episodio, me encantó. Vienen ahí en la clase, ¿no? Sí, vienen claro en la clase, que es sí. un pequeño resumen, nada más los invitamos a que puedan leerlos, son historias muy conmovedoras. Sí. Pues Damara, muchísimas gracias por este resumen de las 2 declaraciones oficiales. Mucho que leer, mucho que aprender esta semana. Por favor, pongámonos pilas. Algunos ya de vacaciones o ya casi de vacaciones. Si tenemos tiempo, podamos leerlas todas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el día de hoy. Fiel a la costumbre, te invitamos a que pongas aquí en los comentarios qué artículo de fe es el que más ha impactado en tu vida, el conocimiento. Y también que nos pongas un emoji para saber que nos estás escuchando y de dónde nos estás escuchando. Ay, sí. En la cena que tuvimos, Damara, el otro día con Eduardo, decíamos, nos oyen de Guatemala, nos oyen de Colombia. Ponnos aquí abajo en los comentarios, por favor, de qué parte del mundo nos estás escuchando. Y la próxima semana te voy a decir por qué. Y que nos pongan el emoji de la hojita. Sí, de la hojita por las declaraciones. Sí. ¿Te parece? Me encanta. Ok, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y nos vemos la próxima semana con la proclamación. Sí. Bye. Bye. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.